Hola, aquí estamos de nuevo. Esta vez vamos a hablar de las texturas, porque vamos a trabajar las texturas. ¿Y qué son las texturas? Definición de textura. Cualidad de la superficie de las cosas. Todo lo que tocamos, ¿vale? Si yo toco este cubilete, tiene una textura. Si yo toco este bote de agua, tiene una textura. Si yo toco, por ejemplo, este cacharrito o toco la goma de borrar, tienen textura. Es decir, es como la piel de las cosas. Y esa piel tiene unas características táctiles y unas características visuales. ¿Vale? Aquí tengo un montón de recortes de las cosas que yo utilizo y os voy a enseñar varias texturas. Aquí tenéis textura visual, es un cartoncito de decoración cuya textura visual está formada por un montón de puntitos. Aquí tenemos otro pequeño recorte cuya textura visual, voy a acercarlo un poco, a ver. ¿Veis? Son como una especie de flores muy sutiles. Es una textura visual, pero muy sutil, muy delicada. Aquí hay otra textura visual causada por líneas. Si tocamos las texturas visuales, vamos a notar que son lisas, no vamos a notar ni bultitos ni desigualdades en la superficie, pero sí vamos a ver con la vista, con los ojos, que hay una variación visual en su superficie. Por eso se llaman texturas visuales, porque vemos esa variación visual, pero al tocarlas no las notamos. Esto es un papel de acuarela, ¿vale? Es un papel muy grueso. Ver no vemos prácticamente nada, diríamos que está liso, que no tiene nada. Pero si pudierais tocarlo, de hecho yo creo que se puede ver un poquito, así si lo acerco en el vídeo, cómo tiene una pequeña rugosidad, ¿vale? Eso es la textura táctil. No vemos nada, pero al tocarla notamos alguna variación. Aquí tenemos una cartulina metalizada. No sé si se nota que es así como plateada. No vemos nada y al tocarla notamos que es muy, muy, muy lisa, ¿vale? Textura visual. Un folio liso, eso los conocemos de sobra, ¿vale? Al tacto es suave y encima este no tiene absolutamente nada. Aquí tenemos un cartoncito con óndulas. ¿Veis cómo suena? Estas ondulitas que se ven por ahí por el perfil son textura táctil. No vemos nada, vemos los surquitos, porque claro, le da la luz, incide la luz, ¿veis? Y vemos los surquitos, pero en realidad su textura es táctil porque la notamos en el tacto. Aquí tenemos un recorte de periódico, que yo suelo usar muchos periódicos antiguos, teñidos con café o con té. ¿Veis? Las letras y esa textura que yo le he puesto con café o con té hacen que tenga una textura visual, aparte de que además, como el papel ya es viejecito, pues está un poco rasposito, lo cual le da una textura. Esto, por ejemplo, es un papel parecido a este que he enseñado antes de acuarela, pero fijaros la diferencia. Este no tiene textura visual, está sin utilizar, pero este tiene textura visual que se ha hecho con pompas de jabón y pintura. Es muy curioso. En algún momento, si me da tiempo, os lo explicaré en otro vídeo. Aquí tenemos un papel de esos de bolsas de tienda de ropa. Son rugositos. Este en concreto no tendría textura visual porque no vemos que haya ninguna variación en su superficie, pero al tocarlo notamos una suavidad. Si encima lo decoramos con algo, le ponemos, por ejemplo, algo como esto o hacemos salpicaduritas, pues ya le añadimos una textura visual. Este otro papel, que es de decoración, su textura visual son unas rosas que se van repitiendo. Cuando lo tocamos es totalmente liso, no tiene textura táctil, ¿vale? O al menos consideramos que no hay textura táctil. Este papel que ya está muy arrugado, este es el típico envoltorio de regalo que sobra y que yo guardo todo porque siempre pienso que para algo me servirá. Pues fijaros, tienes unas pequeñas líneas que forman una textura visual, aparte de que la táctil es suave. Aquí tenemos fieltro, ¿eh? Todo el mundo en algún momento ha tocado el fieltro, se nota incluso las fibras rugositas que están entretramadas formando la tela. Un trozo de corcho. Vemos la textura visual del corcho porque forma manchitas, pero además si las tocamos notamos la desigualdad de la superficie, con lo cual también es una textura táctil, predomina la táctil. Esta tela, que es como esas que se usan en las batas que los médicos usan de usar y tirar, vaya. Tiene también su textura, de hecho, fijaros, voy a intentar acercarlo, tiene como unos agujeritos,
¿Veis? Pues eso forma su textura táctil. Y las telas tienen sus texturas táctiles, pero además esta en concreto tiene su textura visual, porque tiene muchas rayitas. Bueno, pues esto es lo que vamos a trabajar. Texturas táctiles y texturas visuales. Yo recojo y ahora vuelvo. Vamos a comenzar trabajando las texturas visuales. Vamos a coger medio folio y lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Vamos a intentar trabajar con témperas, acuarela, todo lo que sea líquido que podamos tener por casa y bueno, también ceras, lápices, ¿de acuerdo? Voy a comenzar utilizando tinta, ¿veis? Aquí tengo un bote de tinta, no es que os tengáis que comprar tinta, en casa podéis utilizar lo que tengáis, puede ser témpera líquida, acuarela, hace más o menos la misma función de la tinta. Ahora una cosita, como el papel es muy blando y no soporta bien los líquidos, voy a coger un papel más grueso. Yo tengo papeles de acuarela, pero seguramente por casa podréis tener a lo mejor un cartoncito fino o podréis tener una cartulina, ¿vale? Conviene utilizar un papel más grueso. Para trabajar con la tinta he preparado en un botecito, que en realidad es la tapadera de un bote, un poco de agua con esta tinta. Y he cogido este cacharrito, ¿vale? Esto es un cuentagotas. Con este cacharrito voy a coger un poquito de tinta y voy a ir echando gotitas. Y antes de que se sequen esas gotitas, fijaros lo que voy a hacer. Voy a poner cuentagotas ahí y vamos a coger, yo como no tengo cañitas, ¿vale? Pues voy a coger un bolígrafo que pueda desmontarse. Y voy a utilizar esto de cañita. Voy a soplar la tinta húmeda para que forme texturas. ¿Veis? Se van formando pequeños boteroncitos que van caminando y van formando estos dibujos sutiles. Podemos dejarlos más fuertes o podemos dejarlos más oscuros, ¿vale? Voy a terminar el trabajo y ahora os lo enseño. Y aquí tenemos el resultado. Ahora, eso sí, tened mucho cuidado porque los salpicones llegan a todos lados. Mientras no llega la ropa, mejor. Y además, fijaros las manos. Si tenéis guantes, mucho mejor, ¿vale? Pero todo esto lo hemos conseguido soplando sobre los goterones que previamente hemos ido echando sobre el papel y conseguimos esta preciosa textura gráfica. Vamos a realizar ahora una textura con témpera en una tapadera que vamos a usar como si fuera una paleta de pintura. Vamos a echar pegotitos de varios colores. Necesitamos un poco de agua y algún papel que nos sirva, ¿vale? Que esté ya pintado. Vamos a arrugarlo y vamos a conseguir textura visual con témpera. Lo primero que tenemos que hacer es preparar la pintura. He cogido agua con el dedo y la estoy preparando para que pueda ser fácil impregnar este burruñito de papel, ¿vale? Siempre tenemos que tener algún papelito, algún trapito para limpiarnos las manos. Aunque con este trabajo os aviso, las manos van a quedar fatal. Cogemos el burruñito y lo vamos mojando en la pintura, ¿veis? Y ahora, poco a poco, vamos estampando esas arruguitas del papel en el nuestro. Siempre hay que poner un papel debajo para no estropear las mesas. ¿Veis? Vamos repartiendo la pintura y vamos creando textura con un papel rugoso. Podemos usar un solo color o usar varios. La termino y ahora os la enseño. Y aquí tenéis el resultado de esta textura visual hecha con témpera y con un gorruñito de papel y un dedo totalmente verde. Si no queréis llegar a esto, usad guantes. Otra de las texturas visuales la vamos a realizar con la técnica del frotado y para eso necesitamos una superficie que tenga algún tipo de relieve, por ejemplo este plástico de aquí. Vamos. Lo colocamos sobre la mesa.
y sobre este plástico colocamos el papel, ¿de acuerdo? Y ahora necesitamos, lo ideal es utilizar ceras. Las ceras blandas vienen muy bien para esto, por ejemplo, esta cera. Si yo voy pasando la cera por el papel, podéis ver cómo se va creando una textura visual que representa a esos granitos que tiene la superficie plástica que he puesto debajo. Si yo cojo otra cera, puedo si acaso mover un poquito y puedo hacer que esos lunaritos, por así decirlo, pues aparezcan un poquito movidos respecto a los primeros, con lo cual consigo un efecto muy curioso, ¿vale? Podríamos seguir mezclando colores o no. De todas maneras, no conviene nunca mezclar demasiados colores porque cuando se mezclan demasiados colores las cosas ya se afean un poco, ¿vale? Pues ya tendríamos nuestra textura visual con la técnica del frotado. Súper fácil. Para la siguiente textura vamos a utilizar la técnica del salpicado, ¿vale? Voy a utilizar un papel más grueso porque vamos a utilizar tinta, un cepillo de dientes y un lápiz. Y además hay que proteger bien toda la superficie donde vayamos a trabajar. Levanto un poquito la cámara para que lo veáis. ¿Veis? Las salpicaduras van a llegar lejos, por lo tanto, si no queremos cargarnos cortinas, mesas y todas aquellas cosas que tengamos cerca, hay que protegerlo bien. Mojamos el cepillo en la tinta y ahora con el lápiz nos ayudamos para que vayan saliendo esas salpicaduritas, ¿veis? Puedo ir cambiando de dirección el papel y así voy rellenando más espacio. ¿Veis? Así. Mira, pues la termino y ahora os la enseño. Y mirad, aquí tenemos nuestra textura con salpicaduras. ¿Veis? Al final he mezclado 3 colores: violeta, azul turquesa y verde. Y si os fijáis que yo no me había dado cuenta, había dejado un papel aquí. Fijaros qué sutil y qué bonita ha quedado esta también. O sea que en realidad, fijaros, me han salido 2. Y esto de aquí, el negativo, también ha quedado chulo. ¿Veis? Las texturas alrededor. También hay una técnica de trabajo que es esta, trabajar por negativos, pero eso lo veremos en otra ocasión. Bueno, pues como siempre, como ya tenemos las 4 texturas, un trabajo no está del todo terminado hasta que nos hacemos una buena presentación. Buscamos un papel que coordine bien con las texturas y, por supuesto, la etiquetita. La pegamos con pegamento, bien centradita, aquí. Que si veis es un folio blanco, pero está un poco manchadito. ¿Sabéis con qué? Pues he utilizado un maquillaje de estos baratillos con una esponja y así lo hemos manchado para envejecerlo un poco. Y ya tenemos nuestro trabajo listo para ser presentado. Texturas visuales. Las texturas táctiles las podemos hacer de 2 maneras, o bien buscando un material que ya tenga texturas, o bien creándolas nosotros mismos. Esto es un cartón, ¿veis? Al que le hemos quitado esta capa por uno de los lados. Aquí lo tenéis. Y hemos dejado descubierto las ondulitas que tiene. Pues ya tenemos la textura táctil. Ahora solamente hay que cortarla al mismo tamaño al que trabajamos todas las texturas, la octava parte de un folio. Esta otra textura está hecha con papel reciclado. Es papel antiguo, viejo ya, de periódico, que está cortado a trocitos, se echa en agua, se reblandece. Si os fijáis, todas estas cositas, a ver por aquí detrás, ¿veis cómo se ven algunas letras? Se ven algunas letras todavía. Como decía, se trocea, se echa en agua, hay que dejar que se reblandezca, hay que triturarlo, se le echa un poquito de cola y luego todo eso se echa en una especie de colador plano
y se hace papel. Es la manera en que antiguamente se hacía papel, es una manera tradicional de hacer papel. Es muy laborioso, por lo tanto no os lo recomiendo. Si alguno quiere experimentarlo, no tiene más que buscar en internet, que seguramente encontraréis montones de vídeos que os lo expliquen. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo lo tenía hecho de hace ya tiempo que se trabajó en el instituto y he recuperado uno de los trocitos para recortarlo al tamaño correcto que estamos trabajando todas las texturas y ya tengo mi segunda textura táctil. Esta tercera textura táctil que os enseño es muy fácil de hacer. Simplemente hay que coger trocitos de papeles de colores y una perforadora. Le quitamos la parte que suele venir aquí tapando todo esto para que nos deje el agujerito al aire y simplemente yo suelo ponerla al revés porque así controlo bien dónde hago el agujero y aprovecho mucho más el papel. ¿Veis? El papel se aprovecha mejor. Entonces, una vez que tenemos todas, a ver si sale, ahí, todos estos circulitos, podemos combinar colores tal como está aquí, los vamos pegando con pegamento. Y al final, cuando ya estén todos pegados, para pegarlos he utilizado el pegamento en barra que solemos utilizar. Pero luego, una vez terminado, he recubierto toda la superficie con cola blanca, ¿vale? La cola que solemos utilizar para ciertos trabajos en plástica. Sirve como si fuera una especie de barniz que protege todo esto, pero además le da mucha rigidez e impide que estos circulitos se caigan. ¿Veis que queda muy duro? Queda bastante duro y no se pueden levantar. Pues ya tenemos la tercera textura táctil. Y por último diréis que esta textura parece visual porque en realidad está hecha con una esponja y témpera, ¿vale? No esta porque esta está muy limpia, con otra. Pero si escucháis, ¿veis cómo la uña tropieza? En realidad es una textura táctil. Con la témpera, si la aguamos mucho, podemos hacer texturas visuales como las que hemos hecho antes. Por ejemplo, esta, que está hecha con salpicaduras. Aquí la uña no tropieza con nada. Es una pintura muy aguada. Por lo tanto, la textura queda plana, no tiene relieve. Al no tener relieve no se le puede considerar textura táctil. Pero esta la hemos hecho con la témpera muy seca y mucha cantidad de témpera. Con lo cual, cuando se ha secado, ha quedado relieve. ¿Veis? Se nota. Por el ruidito de la uña, se nota. Con lo cual ya tenemos otra textura táctil. Y con esto tendríamos las 4 necesarias para terminar el trabajo de textura. Ahora lo que queda es montarlas. Bien, y aquí tenéis el trabajo ya presentado correctamente, con sus 4 texturas pegadas en un papel, bien centradas y su etiquetita diciendo que son texturas táctiles. Antes de cerrar el tema de las texturas, os quiero enseñar 2 que hice experimentando. Este es mi cuaderno de experimentos. Esto es acuarela y sal gruesa. Fijaros qué efectos más bonitos. ¿Veis? Todas esas aguadas y esos granitos. Esto es la sal y los efectos que la sal hace con la acuarela cuando todavía no se ha secado. Y esta otra es una textura hecha, lo que pasa es que la he tenido que proteger con un plástico porque mancha mucho. Está hecha con las ceras blandas, ¿vale? Las que yo suelo utilizar, estas de aquí. Y sobre este papel, donde pinté con las ceras blandas, puse otro papel de esos que vienen, de esos que se usan en cocina para el horno, y con una plancha caliente le di encima. Entonces la cera se derritió y creé una textura fantástica. Lo que pasa es que eso sí, como os he dicho antes, hay que protegerla con un plástico porque la verdad es que mancha mucho. Pero salen cosas muy curiosas. Bueno, pues con esto lo que quería deciros es que tenéis que experimentar. Las texturas son un mundo realmente maravilloso y podéis descubrir montones de cosas con tintas, lápices, ceras. Solamente hay que echarle un poquito de imaginación y crear.